Buenas noches, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, el tema de hoy es las cartas a las 7 iglesias. En el capítulo 2 y 3 se representan las cosas que son, con mensaje a las 7 iglesias, las cuales son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En las 7 cartas tienen un formato literario similar. En primer lugar aparece una descripción de nuestro Señor Jesucristo, similar a lo que nos encontramos en el capítulo 1, versículos 12 al 18. Y luego sigue un formato en donde hay un elogio a las iglesias, una queja, un llamado a atención o una exhortación, una advertencia y una promesa, para concluir con una instrucción para todas las iglesias. Todas las cartas tienen la misma declaración: yo conozco tus obras. Esto nos habla de la importancia de Dios, que es omnisciente, un atributo de Dios, y que Él conoce perfectamente bien lo bueno y lo malo de cada iglesia. Y eso también es para nosotros, porque Dios nos conoce perfectamente bien en su omnisciencia. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, lo bueno y lo malo. Hay algo también digno de destacar, que no hay palabras de queja o de reprensión contra dos iglesias. Una es Esmirna y la otra es Filadelfia. Y por otro lado, lamentablemente, nos encontramos con una iglesia como Laodicea, que es la única que no tiene ningún elogio. Hay 3 factores principales de interpretación que debemos considerar en estas cartas. En primer lugar, estas cartas fueron escritas para iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, con gente común y corriente real. Y en este sentido, esas cartas corresponden a las escritas por el apóstol Pablo. Segundo, los problemas de estas iglesias del primer siglo que se encontraban en Asia también nos representan las iglesias a través de los 6 periodos de la historia de la iglesia. Y en tercer lugar, nos encontramos con las características de mayor importancia de las iglesias en el orden en que aparecen. Pueden proveer un panorama profético de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el comienzo de la tribulación. Puesto que la tribulación aún no ha comenzado, pues todavía la iglesia está aquí en la tierra, no podemos saber hasta dónde termina este periodo de las cosas que son, hasta que comience la tribulación, y ya terminaría el periodo de la gracia y de las cosas que son, para que comiencen las cosas que serán después de esto. Bueno, vamos a comenzar en nuestro estudio con la primera carta, la carta a Éfeso. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. La ciudad de Éfeso era prominente en la provincia de Roma. Su población alcanzó a los 250.000 habitantes en el primer siglo. Pablo estableció la iglesia durante su tercer viaje misionero, y esto aparece en Hechos capítulo 19. La descripción de Cristo que aparece en el capítulo 2, versículo 1, es aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esto nos hace mención o indica la posesión de Cristo como cabeza viviente de la iglesia. Cristo es quien sostiene, protege y controla a su iglesia.
Luego nos encontramos en el capítulo 2 del versículo 2 al 4 y luego el 6 con elogios. Nos encontramos con 6 áreas que nuestro Señor Jesucristo elogia a esta iglesia. En primer lugar, su obra no solamente incluía lo que hicieron, sino también el esfuerzo y el trabajo que ellos demostraban. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En segundo lugar, tenemos los creyentes habían soportado pacientemente las persecuciones y las pruebas. En tercer lugar, tenían toda la razón en no tolerar la maldad moral y a los hombres pecadores. Versículo 2. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Cuarto, tenían discernimiento para detectar a los apóstoles de la doctrina. Tenían discernimiento para detectar a los apóstoles de la doctrina. Qué importante, mis amados hermanos, que tengamos este mismo discernimiento espiritual que tenía la iglesia primera para detectar las falsas doctrinas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Y ellos habían sacado a la luz sus falsas credenciales apostólicas a estos apóstoles. Mucho antes Pablo ya les había advertido contra el surgimiento de estos falsos maestros y apóstatas. Esto aparece en el capítulo 20 del libro de Hechos, del 29 al 31. Y la iglesia había obedecido a la amonestación del apóstol Pablo. En quinto lugar, no habían desmayado o abandonado todo en medio de una presión severa. Y sexto, odiaban las obras de los nicolaitas. Eso aparece en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Solamente se menciona una queja a esta iglesia, pero no menos importante. Había perdido su primer amor. La corrección o la exhortación que le hace nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia es a través de 3 mandatos. Y estos 3 mandatos son: recuerda, arrepiéntete y haz. Son mandatos que se relacionan con el pasado, el presente y el futuro. Las primeras obras son las saturadas por un amor por el Salvador y por su pueblo. Ahí le estaba diciendo, recuérdense de todas esas obras maravillosas que ellos habían hecho por nuestro Señor, para que el Evangelio de nuestro Jesucristo pudiera llegar a todas las criaturas. ¿Pero qué pasó? Fueron perdiendo ese primer amor. Arrepiéntanse, vuelvan a ese primer amor. Es el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a través de esta reprensión y exhortación que le hace a esta primera iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La advertencia no sugiere la pérdida de la salvación personal, sino la pérdida del privilegio corporal y la responsabilidad de servir al Señor. Esta reprensión también tiene que llegar a nuestro corazón. Lo más probable es que nosotros también hayamos dejado ese primer amor con el que antes lo dejábamos todo por el Señor. Nos hemos ido acomodando a las situaciones. A lo mejor usted en su hogar sigue orando, en su hogar sigue escuchando la palabra del Señor, y qué bueno, porque su amor está ferviente por el Señor. Pero a lo mejor hay alguno de mis hermanos que está escuchando este estudio y a lo mejor el Señor está hablando a su corazón
acuérdese de las primeras obras, con ese amor y esa pasión que le servía al Señor. ¿Y cuál es la exhortación? Arrepentámonos y volvamos al primer amor. Y la promesa, si nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos dice, la promesa que Dios hace a esta iglesia es maravillosa también. La promesa es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¡Qué maravilloso! Este árbol a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo estudié, porque solamente aparece en 2 partes de la Biblia, aparte obviamente de esta mención que se saca en el libro de Génesis. Adán y Eva tenían el privilegio de comer de todos los árboles que se encontraban en el huerto, pero no podían comer de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también dice la Escritura que estaba el árbol de la vida y ellos podían comer de ese árbol. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, fueron expulsados del huerto y se les cerró el paso para que no comiesen del árbol de la vida, porque de lo contrario habrían eternamente quedado condenada la raza humana sin ninguna esperanza de la vida eterna. Pero este mismo árbol de la vida lo encontramos en el libro de Apocalipsis, al final de este libro. La esperanza entonces para la iglesia obediente que se vuelve al Señor de corazón, que le dará de comer del árbol de la vida. Vamos a la segunda carta, la carta de Esmirna. Esmirna era un rico puerto ubicado 56 kilómetros al norte de Éfeso. La ciudad solamente se le menciona aquí, en el Nuevo Testamento. Esta iglesia recibió la carta más corta de las 7 iglesias. La palabra Esmirna se basa en la palabra mirra, una hierba que despide un aroma agradable cuando se le muere. Los creyentes de esta ciudad manifestaron el significado de ese nombre a través de su sufrimiento. Quiero también hacer mención en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los Reyes Magos llegaron con 3 regalos. La palabra dice que era oro, incienso y mirra. El oro representando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El incienso representando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros delante del Padre. Y la mirra nos muestra su padecimiento y martirio en el madero de la cruz. Por lo tanto, esta iglesia representa a la iglesia perseguida. El elogio que hace nuestro Señor a esta iglesia, pero antes del elogio quiero hablar de la descripción y cómo se presenta nuestro Señor como el primero y el posterior. Él es el Dios que controla el tiempo y la eternidad. Y el elogio que le hace a esta iglesia es la fortaleza espiritual de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna. Cristo reveló que tenía conocimiento de las 3 áreas de sufrimiento que habían pasado. Primero, habían pasado por una gran tribulación. Cristo había profetizado que el mundo odiaría, perseguiría y excluiría y mataría a los creyentes. Se espera que los hijos de Dios sufran por su evangelio, así como creen en él. Segundo, los creyentes de Esmirna estaban pasando por la pobreza más profunda. Probablemente perdieron sus posesiones materiales por medio de la persecución. Lo más probable es que le hayan quitado todo, como está sucediendo en muchos países, como en el Medio Oriente, especialmente en Nigeria. Vemos como muchos cristianos están siendo torturados, masacrados, los obligan a salir de sus hogares y
y les quitan sus pertenencias, sus posesiones. Y es también una visión para poder, un ejemplo para poder entender lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Pero a pesar de su carencia económica, espiritualmente Cristo los identifica como ricos. Tercero, la iglesia sufrió la oposición de las autoridades judías dentro de la ciudad. Los judíos incrédulos eran en verdad instrumentos de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Y lo más maravilloso, observe que no hay ninguna queja para esta iglesia. Recuerde que mencionamos al principio en la introducción que habían dos iglesias que no tenían ninguna queja. Una es esta iglesia, la iglesia de Esmirna, y la otra la iglesia de Filadelfia. La exhortación de nuestro Señor a esta iglesia está en dos mandatos. El primero es que Cristo les exhorta a no temer nada de lo que iban a padecer. Dios a sus hijos no les ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder, de paz, que proviene del corazón de Dios y del amparo de Dios. Cristo anticipó el sufrimiento de la cruz y aún así se sometió a sí mismo a la voluntad divina. Cristo incluso predijo que Satanás echaría a algunos, no a todos, en la cárcel. Añadió que tendrían tribulación por 10 días. Note la limitación, 10 días. Sería una prueba de 10 días, no de 8 ni de 20 días. Esto nos indica que los creyentes debemos dejar que la prueba siga su curso determinado, pero podemos estar seguros de que Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Segundo, Cristo les mandó a ser fiel hasta la muerte. Él les había dado el ejemplo aquí en la tierra. Entonces les promete la corona de la vida a aquellos que resisten la prueba y lo aman a través de él. Cada mártir, desde Esteban en adelante, pasando por todos aquellos que han muerto por la causa de Cristo y aquellos que hoy día, en este momento, en este mismo instante, en este minuto, están siendo muertos por su fe en Cristo, heredarán la corona de la vida. Esa es la recompensa que tienen aquellos que han dado su vida por el Señor. La promesa, aunque los creyentes pueden sufrir por la primera muerte, que es la separación del cuerpo con el alma, nunca serán heridos por la segunda muerte, que es la separación de los incrédulos de Dios en el lago de fuego. Incluso la muerte física no puede separar al Hijo de Dios del amor de Dios, como nos enseña Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 al 39. Nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, podemos decir que esta iglesia es la iglesia perseguida. Representa la iglesia histórica, la iglesia perseguida desde el año 100 aproximadamente, después de la muerte del apóstol Juan, hasta el año 313, el edicto de Constantino. Una iglesia que padeció persecución, que sufrió la muerte, que sufrió el hambre, que sufrió el desprecio, pero su fe estaba puesta en el Señor. Una iglesia que fue solamente elogiada por nuestro Señor y sin ninguna reprensión. Hasta aquí ha quedado el estudio, mis amados hermanos, del libro de Apocalipsis. Quiero invitarles en este momento a pensar y a reflexionar con cuál iglesia nos estamos identificando. Con una iglesia que ha perdido su primer amor, como la iglesia de Éfeso, o como una iglesia como la de Esmirna, que ha sufrido por la causa del Señor y que ha mantenido su fe en Dios y en su voluntad,
que Dios nos ayude a escudriñar nuestro corazón y a reflexionar en esta enseñanza del día de hoy. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, vamos delante de tu divina presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo, para darte gracias, Señor. Gracias por un día más de vida que nos concede, y gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias por lo que hoy día nos hablabas a través de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Queremos ser una iglesia fiel. Queremos ser esa iglesia, Señor, que solamente recibe, Señor, una exhortación, un elogio, pero, Señor, que no tengas nada contra nosotros. Tú conoces lo bueno y lo malo de nosotros, como lo estudiamos en el día de hoy. Y si hemos dejado ese primer amor, Señor, por ti te ruego, amado Padre, que toque nuestro corazón y que nos volvamos, Señor, a ti, Señor, con todo nuestro ser. Te pedimos perdón porque no hemos sido, Señor, esa sal que sazona la tierra y esa luz que ilumina este mundo que está en oscuridad. Hay muchos que hoy están muriendo por una pandemia sin conocerte a ti, Señor. Y hay otros, Señor, que están sufriendo ahí en el Medio Oriente, como Nigeria, que están siendo martirizados, Señor, como la iglesia de Esmirna, mirra, que significa padecer, sufrir. Oramos por aquellos fieles, por aquellos hijos tuyos, Señor, que no han, Dios mío, negado su fe en ti. A los fieles que hasta el último momento de sus vidas fortalece su fe, Señor. Y sabemos, Señor, a través de tu palabra que ellos heredarán, Señor, no solamente la vida eterna, sino que tendrás la corona de vida que tú le has guardado para ellos como recompensa. Fortalece su familia, Señor. Fortaléceles, Dios mío, en todo momento. Oramos por los mártires, Señor, que en el día de hoy están padeciendo por tu causa, por llevar tu evangelio de amor a aquellos que no te conocen. Que tu palabra, Señor, siga llegando a los corazones, porque estamos en los últimos tiempos y como iglesia, Señor, tenemos que ser esa luz que alumbra en medio de esta oscuridad. Gracias, Señor, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.